Bueno, muy buenas tardes. Parece que ya podemos dar inicio a nuestro café virtual, eh, a este nuevo encuentro que propone la Sociedad Chilena de Educación Científica, en particular en el café que tenemos hoy. Discutiremos acerca de cuáles son los principales desafíos para la formación inicial de profesores y profesoras de ciencias en el contexto actual de emergencia sanitaria y crisis social. Saludamos especialmente a nuestros socios y socias que nos acompañan en esta sesión de Zoom. Nos acompañan de ciudades como Chillán, Curicó, Illapel, en la región de Coquimbo, de Iquique. Nos saludan también de la región de metropolitana, de Melipilla, de Peñaflor, de Santiago. También tenemos socios que están acompañándonos desde Quellón en los Lagos, Puerto Natales, Talca, Temuco, Viña del Mar y Valparaíso. Y también un saludo especial a nuestros socios que se conectan desde Neiva, Colombia, y también desde Sao Paulo, en Brasil. Bueno, agradecemos también la participación de quienes nos siguen a través de Facebook Live, de la Sociedad Chilena de Educación Científica, con quienes esperamos compartir e intercambiar opiniones y preguntas a través del chat. Este conversatorio virtual, que esperamos que te esté amenizado por un rico cafecito calentito para que nos amenice la tarde y también nos calienten acá en Santiago, que estamos con ya algo de frío. Tiene como propósito inicial conversar, discutir acerca de un tema que nos aboca a todos y a todas, que tiene que ver con la formación inicial del profesorado de ciencias, ¿no? Actualmente estamos viviendo una situación inédita de crisis sanitaria que nos afecta en todos los contextos. Hemos visto a diario en el debate nacional temas especialmente vinculados con la priorización curricular, con el bienestar emocional de las comunidades escolares. Más en los últimos días con la evaluación, por ejemplo, de no realizar la evaluación del CIMSE, y otros aspectos que están vinculados más con la dinámica escolar y con las comunidades escolares. Sin embargo, un tema que poco se ha abordado y del cual ya venía discutiéndose en los últimos años principalmente, pues tiene relación con la formación inicial de profesores y profesoras en general y particularmente en el área de las ciencias naturales. Si bien pareciera que no es un tema prioritario porque no está con una amplia permanencia en el debate público, consideramos como sociedad que es un tema clave de tener en cuenta por el impacto de lo que estamos viviendo y también por la generación de nuevos futuros profesores y profesoras, quienes durante su proceso de formación están viviendo una situación inédita con clases a distancia, que les ha permitido también todo este contexto repensar su rol como docente entre actividades sincrónicas y asincrónicas, y incluso en algunos casos enfrentándose a estas nuevas modalidades de prácticas virtuales. En definitiva, estamos frente a un nuevo escenario que pone en evidencia la necesidad de repensar la educación y particularmente la formación inicial de profesores y profesoras, ¿no? Desde octubre del año pasado, tras el estallido social y actualmente la emergencia sanitaria que estamos viviendo, ha sido necesario retomar la discusión acerca de las políticas públicas que han surgido en los últimos años dentro del marco del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, aprobado en el año 2016, también dentro del marco de la nueva elaboración de estándares, de los cuales hasta la fecha, por ejemplo, no conocemos, no han sido discutidos y tampoco han sido aprobados por el Consejo Nacional de Educación, ¿no? Entonces, en este escenario que estamos actualmente viviendo, de mucha complejidad por lo demás, se pone de manifiesto la toma de decisiones fundamentales en relación con qué tipo de profesor o profesora queremos formar y cómo este nuevo profesor o profesora va a vincularse con un contexto y con una sociedad que tiene características bien particulares. También las instituciones estamos con el desafío de priorizar cuáles son los elementos claves para la formación de profesores y cómo efectivamente generar nuevas prácticas que contribuyan a una formación situada y que responda a las necesidades que estamos viviendo.
Entonces, ante este escenario, pues este café tiene como propósito abrir la discusión en la comunidad de la Sociedad Chilena de Educación Científica sobre cuáles son los principales desafíos para la formación inicial de profesores y profesoras de ciencias en el contexto actual de emergencia sanitaria y crisis social. Para eso, bueno, tengo el gusto de presentar a nuestras panelistas, todas mujeres que visibilizan también el trabajo de la sociedad en sus roles de académicas, profesoras y estudiantes de pedagogía, quienes a partir de su propia experiencia, vivencia y también de su trayectoria, nos van a compartir las siguientes reflexiones, ¿no? Reflexiones en torno a cuáles son los principales desafíos que tenemos en este contexto actual de emergencia sanitaria. El panel está constituido por tres mujeres que, digamos, que nos van a entonces a compartir sus ideas. En primer lugar está Corina González. Ella es licenciada en Biología y profesora de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es doctora en Ciencias en la mención de Didáctica de la Biología de la Universidad de Múnich, Alemania. Y su línea de investigación se encuentra vinculada con el desarrollo profesional de docentes en el área de ciencias. También en el panel está la profesora Nicole Urbina Ríos. Es profesora de Ciencias con mención en Química de la Universidad Católica del Maule, en Talca. Ella egresó en el año 2018 y actualmente es profesora de los colegios Las Camelias y el Colegio Agial de la comuna de Retiro en la provincia de Linares. Allí se desempeña especialmente realizando clases en el área de biología y química. Actualmente también ella está desarrollando su tesis en el programa de Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universidad Católica del Maule. Y finalmente este panel lo integra María José Vargas, profesora en formación inicial, estudiante de último año de la carrera de Pedagogía en Biología y Química de la Universidad de Chile, quien realizó una pasantía en el segundo semestre del año 2019 en la Universidad de Tsukuba, en Japón, y quien durante su proceso de formación ha realizado prácticas pedagógicas en el Centro Sename, el CREAT Pudahuel y también en el Colegio Simón Bolívar de Macul. Así que a continuación les vamos a dar paso a nuestras panelistas. Cada una de ellas tiene 10 minutos para su intervención y luego de que terminen vamos a abrir una primera ronda de preguntas para nuestros socios y socias que nos acompañan acá en la sesión de Zoom y luego vendrá una segunda ronda de preguntas para el público que está siguiendo nuestro conversatorio a través de Facebook. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Así que esperemos que todos tengamos nuestro cafecito y vamos a escuchar en primer lugar a Corina. Ahí sí, estaba silenciada. Muchas gracias, Joana, muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor para mí poder compartir también este panel con Nicole y con María José. Aquí, bueno, lo primero es que lo que les voy a compartir aquí, estas ideas, no son mías exclusivamente, sino que es más bien el producto de algunas conversaciones que hemos tenido con algunos colegas, particularmente con los integrantes del grupo PRETEC, que es el grupo de profesores reflexionando por una educación transformadora en ciencias. Pareciera ser que una primera cuestión que a la cual que nos interpela, digamos, esta crisis tanto sanitaria como social, es estas famosas preguntas, ¿no es cierto?, que de alguna forma son como el corazón del quehacer docente, que tiene que ver con entonces el qué enseñar y para qué, el a quién enseñar y el cómo enseñar. Con distintos integrantes de PRETEC que empezamos a cambiar algunas ideas respecto de estas preguntas. Se escucha entrecortado. Voy a cortar mi video, ya, a ver si se escucha mejor. Ahí me avisan si se escucha bien. Te escuchamos bien, Corina. ¿Sí? Ya.
Entonces, en relación al qué enseñar y para qué, esta situación claramente nos hace repensar ¿se escucha? ¿Aló? Esta situación nos hace repensar primero el definir qué es importante que mis estudiantes aprendan, que en nuestro estudio ahí falta una. ¿Qué es lo que hay que enseñar? De alguna manera, bueno, el Ministerio por una parte propone esto de la priorización curricular, pero pareciera ser que no necesariamente se trata de poner unos contenidos por sobre otros, sino que más bien es cuestionarse completamente qué es lo importante de aprender o qué es lo importante de enseñar. Ahí parece algunos micrófonos abiertos para que se largue un poco de interferencia. Eso implica entonces, si pensamos en términos de formación inicial, tiene que ver, pareciera ser, con el tener que desarrollar la capacidad de levantar esta idea fundamental, ¿no es cierto?, a enseñar de alguna forma cuál es el significado de los conceptos y el poder jerarquizarlos. Entonces, esa es una primera cuestión que debiésemos tratar como formadores de profesores. Yo voy a hablar entonces de esta vereda de poder generar en nuestros estudiantes. Por otra parte, el para qué enseñar tiene que ver con desarrollar la alfabetización científica, que eso está puesto, ¿no es cierto?, en todos los currículum, pero también frente a esta situación más necesario se hace ahora abordar esta alfabetización desde una perspectiva crítica. Y eso implica entonces que podamos de alguna forma analizar los contenidos a enseñar desde un contexto más amplio que la mera disciplina y por ejemplo, preguntarnos de qué manera se relacionan estos contenidos que nosotros vamos a enseñar con cuestiones históricas, políticas, sociales, éticas, culturales, etc. Y también pensar lo interdisciplinar. En este momento, más que nunca, hace falta, y de alguna forma desde este nuevo currículum, por ejemplo, de Ciencias para la Ciudadanía, así también lo promueve, el pensar de qué manera nuestras disciplinas se pueden articular con otras, y de qué manera entonces podemos enseñar en conjunto. Entonces, hay una primera interpelación que tiene que ver con el qué enseñar y para qué. Un segundo aspecto tiene que ver con el a quién enseñar y cómo, y ahí algunas cosas que conversábamos en el grupo era el combinar recursos, cuáles son los recursos posibles que hay y cuál es el contexto en el que están los estudiantes, tanto pensamos en la escuela como en la universidad. Entonces emergen algunas ideas, por ejemplo, el contextualizar la enseñanza, por una parte al territorio, y en este momento particular de la pandemia, el considerar el hogar como un escenario para el aprendizaje. Eso implica abordar también ciertas problemáticas sociocientíficas, por ejemplo, que tengan que ver con el territorio y con los problemas, digamos, puntuales que están viviendo en este momento las familias, y también considerar a la familia como dentro de los actores que se pueden involucrar en la enseñanza. En este momento, los niños, las niñas, los jóvenes están, ¿no es cierto?, en sus casas con sus familiares, y ¿por qué no entonces involucrar también a otros miembros de la familia en este proceso? Por otra parte, hay un aspecto muy, muy importante, particularmente ahora que, bueno, toda esta crisis, ¿no es cierto?, de octubre hasta ahora, ha impactado muchos aspectos, entre ellos también el emocional. Entonces, es un aspecto que también de alguna forma debemos hacernos cargo, el poder promover la empatía, el afecto, la resiliencia, la contención. Y por otra parte, el ser flexible, creativo y promover la diversidad. Entonces, por ejemplo, pensando en que hay también diferentes niveles de conectividad, ¿no es cierto? Hay diferentes contextos en los que hay una muy buena conectividad, otros donde hay una conectividad intermedia, digamos, donde no hay tanto acceso quizás a poder hacer cosas a distancia, y hay otros contextos rurales, por ejemplo, donde la conectividad es nula. Entonces, ¿de qué manera una profesora, un profesor, en formación, pensando en que una vez que egresen, ¿no es cierto?, las personas que en este momento están estudiando para titularse como profesores, como profesoras, lo más probable es que a lo largo de su vida laboral les va a tocar más de una vez vivir una situación parecida a esta, ya sea por el mismo tema del estallido social o quizás otra pandemia, o etcétera. Deberíamos estar preparados para pensar
en diferentes contextos de conectividad. Entonces, ¿de qué manera somos flexibles? ¿De qué manera somos creativos también? ¿Y de qué manera podemos promover entonces una diversidad de formatos diferentes para poder enseñar quizás un mismo contenido y promover también habilidades científicas y actitudes junto con ello? Sin embargo, todo este triángulo no se da de manera solidaria, y ahí entonces entra un segundo aspecto que es muy relevante, que es la colaboración, la reflexión y también la horizontalidad y la comunidad. Voy a agregar aquí algunos aspectos pensando en los profesores en formación que están ahora haciendo sus prácticas, por ejemplo. En el caso de nuestra universidad hay varios que están en este momento haciendo su práctica final, lo cual es sumamente complejo, ¿verdad? Porque de alguna forma está este formato, digamos, virtual, y hay una cierta reticencia natural por parte de los colegios también de que haya practicantes en este entorno, que además es muy nuevo para todos, para todas. No obstante, esta comunicación entre los profesores en formación y los profesores en ejercicio puede ser bien enriquecedora, tanto desde cosas que los profesores en formación pueden aportar a los profesores y profesoras que están en ejercicio, como al revés también, ¿no es cierto? Pero esta comunidad de aprendizaje, digamos, no se frena ahí, sino que también ha involucrado una comunidad escolar, una comunidad local y también el territorio, si lo pensamos en un término más amplio. Entonces, una cuestión que uno podría pensar es, bueno, ¿de qué manera formamos profesores y profesoras que no solamente sean capaces de colaborar entre sí con otros colegas, por ejemplo, sino que también puedan interactuar con otros miembros de la comunidad escolar y con miembros de la comunidad local, y de alguna forma el poder promover esta idea de que la escuela es como un motor de transformación finalmente de una comunidad o de un territorio. Pero eso implica, por sobre todo, pensamos, digamos, pienso yo, y también pensamos, esta es una idea, de hecho, que no es mía, de profesor, de una amada colega, del PTEC, está esta idea de la autonomía docente, ¿no es cierto? De alguna forma, esto requiere de formar profesores y profesoras que sean profesionales, que tengan que tengan sólidos conocimientos por una parte también, pero que tengan también mucha iniciativa y que se puedan arriesgar, que sientan que puedan innovar, hacer cosas nuevas. Y ahí entonces, ¿cuál es el desafío para los que somos formadores de formadores? Podemos, este mismo triangulito de alguna forma nos interpela a nosotros también, ¿no es cierto?, en el ámbito del qué enseñar, y para qué podríamos preguntarnos cuál es nuestro concepto de ciencia, en qué medida abordamos también cuando le enseñamos a profesores de ciencia cuestiones históricas, políticas, económicas, sociales, éticas, culturales. Y en ese sentido también la formación de científicos, por ejemplo, es una cosa que podríamos también cuestionar. Nos da la impresión de que la formación tanto de profesores como de científicos y científicas debiese estar mucho más sintonizada con las necesidades del medio, con los problemas socioambientales, por ejemplo, que hay que resolver a nivel territorial. Por otra parte, a quién enseñar, también nosotras debiésemos cuestionarnos quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus intereses, bajo qué condiciones estudian también. Probablemente a ustedes también les ha pasado, y en el contexto escolar debe ser más o menos similar. Este meme seguramente lo han visto del Titanic hundiéndose, y que dice la humanidad, y aparecen los profes que son como los músicos que están tocando, los profes haciendo clases online. Así yo misma y probablemente varios de mis colegas también nos hemos sentido, ¿no es cierto? Tratamos de enseñar algún contenido que está en el programa, pero yo me puedo imaginar ahora con la lluvia, por ejemplo, que probablemente había estudiantes que tenían problemas de lluvia en su casa. Hay todo un problema económico, ¿no es cierto?, grande que se viene. Hay un montón de condiciones que son de repente muy complejas para poder generar, poder tener condiciones, digamos, para estudiar. Entonces, de alguna forma, de qué manera podemos contribuir ahí también, eso es algo que deberíamos cuestionarnos. El cómo promover la reflexión de nuestros estudiantes,
es un tema que va de la mano también con cómo nosotros mismos reflexionamos sobre lo que hacemos en nuestras clases. Y en ese sentido, el transparentar de alguna manera los cuestionamientos que nosotros mismos tenemos de nuestras clases, el transparentar con nuestros estudiantes, profesores en formación, explícitamente, por ejemplo, que estamos inseguros de una cierta clase o que hicimos algo y nos arrepentimos. A mí me ha pasado un montón de veces. Etcétera. Son cuestiones que yo creo que son positivas porque de alguna forma ilustran y modelan lo que se espera que después hagan nuestros egresados también cuando estén en el aula, ¿no? Y finalmente el cómo promover la colaboración en nuestros estudiantes también nos lleva a la pregunta de cómo lo colaboramos nosotros entre colegas. Así como en la escuela, los espacios de colaboración en las universidades, particularmente en los contextos de formación de profesores, tampoco están muy extendidos ni son algo muy habitual. Y se vuelve complejo de repente el poder compartir prácticas. Hay mucho ego, a veces un poco de desconfianza también, y que dificulta también el poder construir entre todos clases o el que a uno, no sé, que uno pueda visitarse entre colegas y discutir cómo son las clases, etc. Pero es una cultura que de alguna forma debiésemos empezar a instalar también en nuestras universidades para poder mejorar nuestro propio proceso de desarrollo profesional. Creo que tengo hasta ahí y quisiera mandar un pequeño saludo aprovechando la ocasión al grupo Pretec que cumplimos ayer, cumplimos 10 años de existencia. Y bueno, para mí en lo particular ha sido la instancia de mayor desarrollo profesional que he tenido, que me ha ofrecido la vida. Y bueno, como les decía, todas estas ideas son cuestiones que compartimos ahí en el grupo, así que un feliz cumpleaños. Gracias. Gracias, Corina, por tus ideas y por plantearnos esta, digamos, comentario con respecto a la tensión que hay del clásico triángulo entre cómo enseñar, qué y qué, para quiénes, y la necesidad entonces de remirarlo, ¿no? Así como de potenciar esta idea que al parecer es tan necesaria, considerarla de la autonomía en la formación profesional. Así que muchas gracias. Saludamos a nuestros socios y socias que se han venido incorporando a nuestra transmisión y también que se han integrado a esta sesión. Y a continuación le damos a dar la palabra a la profesora Nicole Urbino Ríos, que nos acompaña en esta oportunidad. Profesora Nicole, tiene la palabra. Recordemos que hay una intervención de 10 minutos para cada panelista y luego entonces abriremos la sesión de preguntas. Bueno, muy buenas tardes. Primero, obviamente, agradezco la invitación. Estas instancias son sumamente enriquecedoras, son sumamente necesarias en este momento. Así que agradezco a las personas de la organización por esto, por invitarme. Bueno, para comenzar, yo voy a cumplir 2 años de experiencia ahora en julio. Y claro, y me tocó, ¿cierto?, todo lo que es esta pandemia, ¿cierto?, esta crisis, y que en realidad uno no espera que comience tu carrera de esta forma. Pero al yo preguntarme, al plantearme cuáles van a ser los desafíos que tienen que tener la formación inicial, bueno, comienzo primero con lo primero que yo pensé en el momento en que comenzó todo esto, y fue en las TICs y en las redes sociales. Yo hago clases en una escuela rural, en donde el internet no es muy bueno, en donde mis estudiantes, la gran mayoría, no tiene internet. Entonces, las redes sociales es el medio de comunicación que tenemos. Por lo tanto, yo creo que los estudiantes que se están formando para ser profesores, yo creo, o eso espero, que la gran mayoría tiene un buen manejo de las redes sociales. O sea, a mí, por ejemplo, no me ha costado poder, no sé, me hice un Instagram hace muy poco subiendo apuntes con monitos para que el estudiante los vea. Entonces yo creo que hay que ser bastante creativo y comprensivo con esta nueva alfabetización
digital, que tenemos que hacerlo, que tenemos que someternos a esto. Otra de las cosas que yo creo que es sumamente importante es identificar las características propias de tus estudiantes y que en realidad te vas a encontrar con desigualdades que existen hoy en día en Chile y que vas a tener que ver cómo vas a hacer llegar a tus estudiantes la información de una manera sincrónica o asincrónica. Pero para eso tú tienes que conocer sumamente bien la realidad. Y eso es algo que te toma de frente y que es sumamente complejo. Bueno, en el caso mío, claro, que me encuentro en una zona rural donde mis estudiantes en realidad muchos no tienen computador y es difícil. Entonces, debemos conocer que existe esta desigualdad. Otra de las cosas que yo creo que es importante es el monitoreo de las habilidades del pensamiento científico. Porque el contenido en ciencias va bastante ligado con lo que tiene que ver a las habilidades. Por lo tanto, nos encontramos con esta enseñanza a distancia, en donde creo no tener las competencias necesarias para poder identificar cómo van las habilidades. Porque siento que un monitoreo efectivo con la cantidad de estudiantes que tengo que dan respuesta, por ejemplo, no sé, de 20 estudiantes, 5 puede que me respondan a lo que yo solicito, es una muestra que es bastante pequeña, no es realista. Por lo tanto, eso me puede generar que yo tome malas decisiones en mi práctica. Entonces considero que en ese sentido, saber cómo monitorear estas habilidades que los estudiantes tienen que ir adquiriendo es sumamente complejo. Es sumamente complejo y que creo que los estudiantes que se están formando para ser profesores deben adquirir las competencias. Otra de las cosas que creo que es importante hablarlo es sobre los nuevos planes y programas de tercero medio, en donde nosotros nos topamos este año con esto y comenzamos a tener los programas y comenzar a actuar. Entonces, creo que son muy buenos programas que te enseñan en bajo de un contexto. Por lo tanto, en este momento es mucho más sencillo poder nosotros realizar las actividades. Están bajo un contexto, el estudiante se motiva. Pero ¿qué pasa con primero y segundo medio? ¿Qué pasa con la enseñanza básica? Entonces, en ese sentido, los planes de tercero medio apuntan a lo mejor a lo que necesitamos hoy día, que todo el contenido que se está entregando tenga un contexto, de tal manera, ¿cierto?, de que el estudiante sea crítico, que se relacione, que busque soluciones. Pero primero y segundo medio es difícil en eso. Entonces, a lo mejor repensar los programas de primero y segundo, en que la enseñanza esté bajo en situaciones. Creo que es sumamente necesario. Y obviamente la colega anterior hablaba sobre el trabajo interdisciplinario colaborativo. Es sumamente necesario. Es sumamente necesario. Sí, los profesores a lo mejor somos bastante mezquinos, pero los profesores de ciencias creo que en ese sentido somos bastante colaborativos. Yo he tenido colegas de biología que en realidad han sido, y les mando un saludo si es que están viendo, que han sido, pero me han aportado una gran cantidad, oye, mira, ve esto, o ve esto otro, porque claro, nosotros somos jóvenes, tenemos la rapidez de buscar a lo mejor programas, pero muchas veces no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, el trabajo de nosotros, profesores de ciencia, compartirnos cosas, compartir programas, yo creo que existe y que está. Y en el colegio tratar de instaurarlo también, de uno, oye, puedo hacer esto, estoy haciendo clases de esta manera, mostrarlo y tratar de que todos vayamos en la misma línea. Creo que eso es necesario y creo que se hace en estos momentos. Y para terminar, considero que todos los profesores desde ahora debemos aprender a hacer un trabajo virtual y de cierta manera realizar una transformación en la educación existente hoy en día. Esto nos va a servir para poder preguntarnos, ¿estaba bien lo que hacíamos antes?
podemos mejorarlo. Sin duda que esto nos está haciendo experimentar, hacer nuevas cosas, y que cuando volvamos, no volvamos a lo mismo, volvamos con nuevas ideas, con generar cambios, y utilizar estrategias didácticas que nos sirvan, ¿cierto?, para llegar de todas las maneras posibles a nuestros estudiantes. Siento que estos son todos los desafíos que nosotros, como profesores, debemos proponernos, y que los estudiantes que están en formación tienen que preguntarse, tienen que tomarse el tiempo y ver que esto en realidad a lo mejor no lo esperábamos, pero va a salir algo bastante bueno de esto. O sea, vamos a aprender muchas cosas. Así que solo dejar la instancia en eso. Ha sido complejo, pero están las ganas, están las ganas. Bueno, Nicole, muchas gracias por tu intervención, por señalar, digamos, estas importantes reflexiones en torno a la necesidad de desarrollar la creatividad, pero también de situarnos y de entender que existen distintas condiciones. Tú hablas desde tu propia experiencia en un contexto rural, pero también aludes a la necesidad de comprender que actualmente, digamos, estamos en un contexto que evidencia desigualdades sociales, de las cuales, digamos, también debemos hacernos cargos y tener en cuenta. Es muy interesante este punto que señalas además acerca de la necesidad de adquirir competencias que permitan a profesores y profesoras que se están formando tomar decisiones al respecto, no solamente de los planes y programas de primero, segundo, tercero y cuarto medio, sino también al respecto de cuáles son las habilidades de pensamiento científico que se deben trabajar, en qué contexto y con qué propósito, ¿no? Y finalmente te agradecemos esta invitación que nos realizas de pensar que esta situación de crisis que estamos viviendo es también una oportunidad de transformación y de repensar también nuestras propias prácticas. Así que muchas gracias, Nicole. Antes de continuar con nuestra tercera panelista, quiero comentarles que nos envían muchos saludos, envían también felicitaciones al 10º aniversario del Grupo Pretec, Corina. Nos envían saludos desde Viña-Rica, desde Viña del Mar, Gracias. y también nos están siguiendo en nuestra transmisión por Facebook desde Costa Rica y desde Reino Unido. Así que para que veamos que es muy importante nuestras ideas y podamos, ojalá, después de la tercera intervención, bueno, acá en el Zoom también nos envían unos saludos desde Reino Unido. O compartir y discutir a propósito de las ideas que nos están proponiendo y sugiriendo nuestras panelistas. Así que a continuación le damos la palabra a María José Vargas, estudiante de la carrera de Pedagogía en Biología y Química de la Universidad de Chile. María José. Buenas tardes. Antes de comenzar mi exposición, quisiera agradecer a la sociedad por la oportunidad de participar en esta instancia, no solo la oportunidad particular, sino también de darnos la instancia a los estudiantes de manifestarnos y de empezar ya a involucrarnos en el ámbito reflexivo que lleva toda la actividad pedagógica. Voy a compartir pantalla. Sí, pantalla completa. Bueno, como la profesora Joana decía, yo soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Biología y Química de la Universidad de Chile de 9º semestre, y la semana, cuando se me invitó a participar de esta actividad y se me envió la pregunta en cuál se iba a basar esta instancia, empecé a pensar cómo responderla, empecé a intentar posicionarme frente a ella, y lo cierto es que constantemente caía en una postura de proyección, de imaginarme como profesora cómo afrontaría esta situación, e imaginarme distintos contextos en los cuales yo podría estar ejerciendo y que esta situación, y que toda la pandemia podría cómo toda la pandemia me podría haber afectado. Pensar en el cómo, que también tiene que ver con estar en el último año y que la mayoría de mis cursos son de formación pedagógica ya a esta altura. Entonces es un ejercicio que hacemos recurrentemente con mis compañeros en clase durante los momentos de discusión, y donde compartimos ideas y constantemente estamos reflexionando respecto al cómo, al qué. Pero lo cierto es que en un momento me di cuenta que estaba ignorando el hecho de que yo todavía soy estudiante.
como que solo me proyectaba como docente, pero no caía en cuenta de que yo todavía estoy en una posición de estudiante y que eso conlleva desafíos particulares desde esa posición, sobre los cuales no estaba reflexionando. Entonces quise enfocar mi intervención en este momento desde esa postura. Desafíos como estudiante de pedagogía, cualquier estudiante en este momento institucionalizado va a estar frente a un montón de desafíos que tienen que ver con una cantidad de variables que yo creo que no hemos alcanzado todavía a definirlas todas. Pero lo cierto es que uno de los grandes desafíos que tenemos los estudiantes hoy en día, no solo los de pedagogía, es aprender. Nosotros tenemos y sentimos la presión de tener que aprender. Y tenemos que aprender ciertos contenidos, ciertas temáticas que tenemos que conocer y revisar durante estos momentos, este semestre que estamos cursando. Pero también los estudiantes de pedagogía tenemos un extra que tenemos que aprender de este contexto, como muy bien decía Nicole anteriormente. O sea, nosotros tenemos que reflexionar, luego voy a entrar un poco más en eso, pero tenemos que, desde nuestro aprendizaje, desde nuestro proceso de aprender, tenemos también que reflexionar y ver qué podemos rescatar desde nuestra propia experiencia. Y el aprender en este contexto depende mucho de la autorregulación, de los mecanismos que hemos desarrollado para poder mantener activo el aprendizaje, porque lo cierto es que todos los mecanismos externos de regulación que tenemos al estar o en la escuela o en la misma universidad, de constantes evaluaciones, de la calificación también ahí siempre presente, en los mismos tiempos que se nos imponen, el asistir a las clases y todo, va guiando el aprendizaje y lo va regulando. Incluso hay estudiantes muchas veces que reposan mucho en estos mecanismos, hay otros que son mucho más, que ya han desarrollado la autorregulación y por lo tanto manejan su aprendizaje por sí solos casi. Entonces, pero lo cierto es que esta circunstancia ha revelado mucho cuánto de la autorregulación se ha desarrollado, y nos pone como un poco en crisis, porque lo cierto es que hay que ser consciente para poder guiar tu aprendizaje en estos momentos. El profesor no está sobre nosotros todo el día, y en este aspecto hay que ser, también hay que, no todo el universo de estudiantes está bajo las mismas condiciones. Un estudiante de último año de la carrera de pedagogía no es lo mismo que un estudiante de primer año. De hecho, conversando con nuestros compañeros más chicos, nos damos cuenta que las presiones que ellos están sintiendo en estos momentos son mucho más altas que las que estamos sintiendo nosotros, porque nosotros ya estamos en una etapa más donde los contenidos que tenemos que aprender no son tantos versus la reflexión que tenemos que hacer sobre ellos. Nosotros ya estamos en una etapa más reflexiva, por lo tanto es mucho más fácil autorregularse y ya hay una trayectoria. Esa trayectoria va a estar, implica que se han desarrollado ciertas habilidades, sobre todo reflexiva, analítica, y aquí es donde, como había dicho, rescato lo que decía Nicole. Nosotros como estudiantes de pedagogía obviamente estamos muy preocupados de lo que aprendemos. De hecho, a mí me ha sorprendido mucho de eso en las constantes discusiones con mis compañeros de quinto año, que estamos preocupados efectivamente, decimos, siento que no estoy aprendiendo tanto, siento que este contexto la crisis, toda la angustia que muchas veces provoca, la preocupación constante, está teniendo un efecto sobre nuestro aprendizaje, incluso en los casos en que nosotros queremos aprender y estamos ahí para aprender, aún así tiene un efecto. Mucho más va a ser nocivo hacer ese efecto sobre aquellos estudiantes que a lo mejor no están tan, como decía, autorregulados o que están totalmente ahí dispuestos para el aprendizaje. Es mucho más nocivo todas estas preocupaciones, todos estos elementos que son distractores, pero que están sumamente, se han generalizado y que están muy, muy presentes en la realidad de la mayoría de los estudiantes. Y entonces nosotros, como estudiantes de pedagogía, como decía, ya no solo tenemos que aprender, y eso lo tenemos claro, y es una preocupación, cosas puntuales, sobre modelos pedagógicos, sobre distintas estrategias y todo eso, sino que también tenemos que ir reflexionando sobre eso y proyectándolo hacia nuestra formación. Y tenemos que preguntarnos cómo convertimos en nuestra experiencia como estudiantes en esta pandemia en herramientas y en habilidades pedagógicas que el día de mañana nos vayan a ayudar a entender y trabajar de mejor manera con nuestros estudiantes, sobre todo considerando que esta situación de crisis por una pandemia está proyectado que no va a ser la última. O sea, esto no es nuevo,
y tiene el pronóstico de ser aún más, que va a venir haciéndose más recurrente en el tiempo. Entonces, es sumamente importante que nosotros ahora, que tenemos yo lo veo como una oportunidad, la verdad. Yo veo como, a pesar de todas las complicaciones que esto ha implicado para nuestro egreso y para nuestra formación, o sea, el no poder estar haciendo las prácticas en los colegios como estaba pronosticado, sin embargo, el tener que lidiar con esta situación como estudiante es algo que puede convertirse en algo muy valioso. Puede ser efectivamente un aprendizaje para nosotros y nos puede dar competencias que no estaban en los programas, no estaban ahí, y que muchos profesores que profesores con poca experiencia o con mucha experiencia, que ya estaban en el ámbito laboral, tuvieron que enfrentarse a esto de golpe. Nosotros estamos teniendo una especie de entrenamiento y es importante que lo veamos así. Y solo para finalizar mi intervención, solo quise apoyar un poco mis palabras con respecto a que estos eventos zoonóticos y que podrían finalmente acabar en pandemia si es que los gobiernos y las decisiones políticas no apuntan a minimizarlos, van a ser recurrentes en el futuro. Y tenemos que prepararnos, y ahí también vienen muchos elementos de cómo esta pandemia va a afectar los programas de estudio, los contenidos de estudio, y bueno, eso nos compete como profesores de ciencia, naturalmente nos va a competir directamente. Pero eso ya es otro asunto que quizás se pueda conversar en otro momento, y les quisiera agradecer la oportunidad de dejarme participar de este evento. Muchas gracias. Bueno, María José, muchas gracias por tu reflexión y también por los puntos críticos que señalas de considerar en las carreras de pedagogía, ¿no? O sea, cómo, digamos, de alguna u otra forma están en esta transición entre que se identifican como profesoras y profesoras, pero también cumpliendo un rol todavía como estudiantes de pedagogía, ¿no? Y estos énfasis que tú señalas de cómo, digamos, la reflexión colectiva entre tus propios pares ha permitido pensar y también repensarse el rol docente. Así que muchas gracias también por tu intervención. Bueno, a continuación entonces les voy a pedir, o vamos a ir moderando las intervenciones de nuestros socios y socias que nos acompañan acá en la sesión de Zoom. Les agradezco que a través de la manito levantada puedan pedir la palabra y vamos entonces. También les sugiero que si tienen preguntas específicas las dirijan directamente a la panelista, y si estiman que la pueden responder las tres, entonces también por favor lo hagan explícito. Así que bueno, es la hora de conversar y de discutir. Tiene la palabra. ¿Sí? ¿Alguien que quiera? Sí. Bueno, contarles que desde Facebook sí nos han llegado varias preguntas, quizás podemos empezar por ahí. Nos han preguntado, por ejemplo, a propósito de si ustedes piensan que hay una diferencia entre el antes y después en la educación en el contexto de la pandemia. Entonces, no sé si de pronto Corina quiere hacer alguna reflexión en torno, digamos, a esta pregunta que nos ha llegado desde el Facebook. Y luego entonces le damos la palabra a Carlos Vanegas. Gracias, Joana. Sí, primero quería agradecer también la exposición de Nicole y María José. Creo que fue muy interesante conocer sus puntos de vista también. Creo que es choro ver, digamos, de alguna forma cómo esta problemática, ¿no es cierto?, se puede abordar, y es necesario abordarla efectivamente desde estos distintos puntos de vista, estas diferentes veredas. Así que me hicieron reflexionar mucho las cosas que ustedes dijeron. En relación a la pregunta si hay un antes y un después de la educación en ciencia debido a esta pandemia, yo creo que absolutamente. Lo que a mí me da la sensación de que queda claro a todo nivel, tanto a nivel escolar como universitario, es justamente la pregunta por el qué y por el cómo y el para qué estamos enseñando, digamos. Pareciera ser que, así como mostró María José al final, ¿no es cierto?, por ejemplo, este conocimiento que estaba de antes, de la posibilidad de que se genere este tipo de pandemia, así como eso, hay muchísimo conocimiento científico que está flotando, digamos, en la comunidad científica, pero de alguna forma no está al alcance o digamos, no está en la población, y por sobre todo no está en las autoridades, ¿no es cierto? En Chile ha quedado más que claro que nuestras autoridades
están muy poco alfabetizadas científicamente. Entonces, efectivamente, claro, hay una serie de decisiones que se toman a partir de otros criterios económicos, políticos, etcétera. Y entonces el preguntarse, bueno, ¿qué cosa estamos enseñando? ¿Realmente eso que estamos enseñando está conectado con la realidad? Va a ser importante para poder generar, por ejemplo, un pensamiento crítico de los estudiantes, entendiendo por pensamiento crítico, por una parte, el desarrollo, ¿no es cierto?, de habilidades científicas, el poder sacar conclusiones basadas en evidencia, etcétera, pero también como el emanciparse y cuestionar de alguna forma la autoridad, si es que hay algo que dice un ministro o algo que sale en los libros o que dice un experto, ¿será realmente verdadero o no, etcétera? Ese tipo de cuestiones me parece el mismo hecho de cómo, digamos, de cómo se ha generado todo este tema de la pandemia, de que se confunde, no sé, hemos escuchado un montón de cosas, ¿no es cierto?, que se confunde el virus con bacterias, una serie de cuestiones de mitos también que andan dando vueltas. Entonces ahí yo creo que un cuestionamiento fuerte de qué estamos enseñando, por una parte, el cómo lo estamos enseñando también en términos de la contextualización, y que debiesen ser cuestionamientos que nos den respuestas que transformen efectivamente la manera de enseñar de aquí en adelante. Ojalá no volvamos a cómo enseñábamos antes, ojalá no volvamos a enseñar las cosas que enseñábamos antes. Yo creo que efectivamente esto nos tiene que dar para pensar de manera muy diferente. Y algo que me hizo pensar mucho María José era lo que, María José, tú señalabas en el tema de la autorregulación. Yo creo que esto interpela por una parte la educación escolar, digamos, en términos de cómo se genera o de qué cosas se enseñan, pero también el cómo estamos formando profesores. Y ahí, por ejemplo, lo que tú dijiste respecto de la autorregulación, a mí siempre me ha dado la sensación de que la educación universitaria en Chile es muy escolarizada. Hay mucho como control externo, como decían ustedes, digamos, qué sé yo, fechas de entregas de pruebas o no sé qué, el mismo hecho de que se pasa asistencia, por ejemplo, en las clases, es algo que todavía ocurre en muchas partes. Entonces se fomenta muy poco la autorregulación, y creo que eso es una cosa que también estamos al deber. Entonces, mi respuesta es sí, totalmente, hay totalmente, definitivamente un antes y un después, antes y después de la pandemia sumada a crisis social en el caso de Chile, que nos debiese hacer pensar en una educación muy diferente, creo yo. También mucho más conectada al territorio. Ya, perfecto, Corina, muchas gracias. No sé si Nicole, María José quieren agregar algo más con respecto a esta pregunta que nos llega de Manuel Soto a través de la conexión de Facebook, que nos indaga sobre si ustedes creen que hay un antes y un después en la educación debido a este contexto. Yo creo que sí y espero que sí. Espero que sí. Espero que después de que pase todo esto, nos preguntemos si es que lo vamos a hacer igual. Tenemos que tomar decisiones, hay que tomar decisiones, no se puede seguir de la manera en la que se está. O sea, en estos momentos nos estamos encontrando con muchos problemas y esto va a volver a pasar o puede pasar cualquier otra cosa. Por lo tanto, yo creo que van a existir cambios y con toda la esperanza de que sí existan, con toda la esperanza que sea así. Súper, Nicole, muchas gracias. María José, ¿tú quieres o damos la palabra? Ya hay palabras pedidas dentro de nuestros socios quienes quieren hacer alguna pregunta. Yo cortito también creo que tienen que haber cambios y si no lo hubieran sería un gran problema. O sea, si es que todo esto no nos viera desde arriba, o sea, desde pensar el currículum probablemente hasta el ejercicio docente en el aula, y obviamente también podríamos pensar cómo todo este evento va a afectar la formación de profesores. O sea, hay un montón de elementos que deberían sufrir modificaciones con esto. No tiene sentido pasar a través de todo esto y no rescatar nada, o sea, volver exactamente a lo anterior. Sería como no en el ámbito educativo, o sea, nosotros somos quienes tenemos que reflexionar aparte de esta vivencia. Así que yo creo que sí, espero que sí. Gracias, María José. Entonces, a continuación le damos la palabra a Carlos, que tenía una pregunta, y luego continuamos con las preguntas de los socios y socias quienes nos acompañan en esta sesión en Zoom. Carlos.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, saludar a los socios que están acá en Zoom y a todas las más de 50 personas que están en Facebook. Yo tengo dos preguntas. La primera dirigida a Corina y a Nicole y tiene que ver con cuáles son las dificultades que ustedes piensan que están experimentando los profesores en formación y quizás hacer un poco el ejercicio que hizo María José pensando en qué podría estar pasando al inicio de la formación, al medio de la formación y aquellos que ya están terminando la carrera. ¿Cuáles son esas dificultades? Y la segunda pregunta, que es para las tres panelistas, ¿cuáles deben ser las prioridades que deberíamos tener en cuenta quienes nos dedicamos a la formación inicial de profesores? Ya, perfecto. Muchas gracias, Carlos. ¿Empezamos? Corina, ¿quieres empezar? Para mantener la Sí. misma ronda. Gracias. Sí, gracias Carlos por la pregunta. Oye, una pregunta súper importante. Las dificultades que están pasando los estudiantes de la formación inicial, bueno, yo creo que hay una cosa como que es transversal, ¿no es cierto? Tanto en estudiantes también de la escuela como estudiantes universitarios, que tiene que ver con el contexto en donde se desarrolla esto y el hecho, y bueno, y que de alguna forma también obviamente digamos, involucra a los profesores, las profesoras, que es el hecho, por ejemplo, de alguna forma de estar en un espacio que no es propiamente tal, un espacio específico de estudio, o sea, hay toda una cosa como de infraestructura, por decirlo así, y de espacio como emocional, si se quiere también, en donde confluyen simultáneamente espacios que están orientados a la vida familiar o a la cocina o a los niños, o etcétera. Entonces, hay una dificultad inicial que tiene que ver con el lugar físico y emocional en donde yo estoy en este momento ejerciendo tanto mi labor de aprender como mi labor también de enseñar, digamos. Está también el tema, en el caso de los estudiantes de pedagogía, que les tocan profesores que somos ignorantes en el tema de hacer educación a distancia, porque no es para lo que fuimos preparados y fue una cosa que nos pilló de un momento a otro y bueno, el preparar un curso a distancia, por ejemplo, implica, o sea, un curso a distancia previamente tal, no sé, son 6, 9 meses de preparación y esta fue una cosa que de una semana a otra tuvimos que empezar a hacer clases de emergencia, ¿no? Entonces, evidentemente, los estudiantes han tenido que lidiar con todas las dificultades que nosotros como profesoras y profesores tenemos para poder hacer clases relativamente interesantes o que lleven algún aprendizaje. Y yo creo que también un poco acogiendo lo que se hablaba de lo emocional, ¿no es cierto? Hay una cosa que tiene que ver con el contacto físico, con el poder verse las caras, etcétera, que también es una cosa que yo creo que afecta mucho tanto el proceso de enseñanza como el aprendizaje. A mí en lo personal me desmotiva mucho el no ver caras, por ejemplo, no poder interactuar con los estudiantes. Y bueno, y está también lo que suma María José, ¿no es cierto? Esto de que no tenemos como cultura, me da la impresión, como cultura chilena, no tenemos muy arraigado la autoformación o la disciplina. Entonces, yo me imagino que también puede ser complejo eso, eh, el poder establecer horarios, por ejemplo, o tener ciertos ritmos de autorregulación del aprendizaje también puede ser algo complicado. Yo creo que ahí María José puede señalar con más detalle digamos, el cómo se vive esto desde dentro. Yo puedo decir lo que... Ya. María José, ¿quieres continuar con esta pregunta que hacía Carlos? Sí, o sea, como decía muy bien la profesora Corina, es como estudiante, estando en la posición de estudiante, hay varias responsabilidades y cosas que nos competen. No es que el aprendizaje solo le competa al estudiante, hemos discutido normalmente en las clases mucho esto de que no es que vaya en un solo sentido, también hay una retroalimentación constante entre profesor y estudiante, pero lo cierto es que el que tiene que aprender como tal durante el proceso es el estudiante y es una presión. Y eso como se va a distribuir de distinta manera a lo largo de la carrera.
sobre todo pensando en que los primeros años de la pedagogía en ciencia implica una formación científica muy fuerte, versus los últimos años que ya está más orientada hacia lo pedagógico, hacia las prácticas, hacia reflexionar sobre lo que ya aprendimos. O sea, ya aprendimos la ciencia que tenemos que enseñar. Y ahora tenemos que reforzar y trabajar el cómo la vamos a enseñar. Entonces, son etapas distintas y las presiones se distribuyen de manera distinta. Y como experiencia personal, o sea, experiencia personal a nivel carrera, efectivamente los estudiantes de primero y segundo año son los que en estos momentos se encuentran más agobiados porque sus programas son distintos. Y también porque no han tenido tiempo de aprender a autorregularse. Si el sistema no es la realidad, el sistema de educación chileno, o la mayoría de los sistemas de educación, yo no sé cuál es el ideal en realidad, es una reflexión también, no genera estudiantes que se autorregulen per se. O sea, puede que lo diga que es lo que quiere que se logre, pero efectivamente no es lo que se está logrando por un montón de razones. Entonces entramos a la universidad y ya tenemos que aprender a autorregularnos en la universidad. O sea, y porque, bueno, todos los que estudiamos además en universidades tradicionales, públicas, lidiamos con los paros y un montón de eventos donde tenemos que hacer ejercicio de eso, y eso lo vamos desarrollando con el tiempo. Entonces, los primeros y segundo años, esa habilidad de autorregulación, puede que alguno lo tenga porque es aventajado en ese sentido, pero la mayoría de los estudiantes no lo tiene todavía, versus ya en el último año de la carrera, que aunque no hayamos querido, ya de tanto tropiezo hemos tenido que empezar a desarrollarlo y reclamar esa habilidad y ejercerla. Entonces, es complejo. Nosotros de repente intentamos solidarizar, y creo que ahí también entra mucho el tema de colaborar entre los profesores, incluso cuando todavía no somos y estamos en formación, de ser capaces de apoyarnos mucho. No solo apoyándonos en términos concretos, sino también en términos así de las pruebas o haciendo una ayudantía y ese tipo de cosas, sino que emocionalmente. Tratar de bajar un poco la presión y la carga que pone el aprendizaje de por sí sobre los estudiantes en este contexto. Gracias, María José. Nicole, ¿tú quieres agregar algo? Bueno, siento que estos 2 años como que olvidé lo que era estar en la universidad, y me imagino lo complejo que tiene que ser de estar recibiendo las clases de esa manera, pensar en ser profesor con un ministerio de educación que quiere que esos estudiantes entren a clases, la incertidumbre de que a lo mejor fue una buena decisión. Yo siento que tiene que ser muy complejo, tienen que tener bastantes dificultades en ya estar recibiendo sus clases, que tiene que ser difícil. Uno tiene una idea de educación, aunque más que uno estudie educación, se imagina el profesor al frente y los demás atrás, y miremos, y uno se lo imagina. Y tomar esta educación a distancia tiene que ser muy complejo, muy complejo. Así que solamente desearles mucho ánimo, mucho ánimo. Uno cuando ya es profesor como que se olvida un poco de eso. Trato de pensar en los míos nomás, que están sin internet, que la lluvia los dejó sin internet. Para alguien que se está preparando para ser profesor de esta forma, la forma que lo está recibiendo, tiene que ser un problema, tiene que generar muchos problemas. Eso. Ya, Nicole, muchas gracias. Bueno, tenemos 3 palabras pedidas de nuestras socias, así que le damos la palabra primero a Paulina, luego está Denise, y también nos pidió la palabra Marta Mora. Paulina, te escuchamos. Ya, gracias. Aprovechando que surgió el último tema, ¿cierto?, de lo difícil que debe ser para los alumnos, y que, tal cual como mencionaba María José, querámoslo o no, tenemos que pensar que esta es una situación que puede que vuelva a suceder más pronto que tarde. Me gustaría hacer una situación hipotética, si para cualquiera de las 3 expositoras, si tuvieran el poder ustedes de ahora armar un currículum para un futuro profesor, tomando en cuenta que esto lo más probable es que continúe, ¿qué le agregarían o le quitarían a este currículum formador de profesores? ¿Cuáles son las habilidades que quizás deberíamos enfocarnos más? Porque tal cual como mencionaba María José, en la forma antigua, los primeros años era mucho contenido, mucha ciencia dura, por así decirlo, y luego la formación pedagógica al final.
si pudieran cambiar algo de eso, dadas las situaciones en las cuales probablemente nos encontremos, y pensando en los docentes que quieran entrar el próximo año, por ejemplo, a una universidad o en años futuros, ¿cómo debería ordenarse quizás ese nuevo currículum? Pensando en esta nueva realidad que francamente llegó para quedarse. Gracias, Paulina. No sé si alguna de las panelistas quiere atreverse a soñar un poco y responder la pregunta que nos hace Paulina, pensar en esta utopía de lo posible. A mí se me ocurren algunas ideas. Bueno, lo que está claro y que me hubiese gustado a mí tener también en mi formación, pero que probablemente no habría servido porque fue hace un rato atrás, pero es el tema de todo lo que significa las herramientas digitales, ¿no es cierto? Ahí, o sea, claramente el desarrollar competencias que involucren el uso de todo lo que hay en este momento disponible para poder enseñar es algo que creo que es súper necesario que esté. Por otra parte, yo trataría de generar una pedagogía que estuviese mucho más al servicio de las necesidades del país, en términos y del territorio en particular en donde se ubique esa facultad o esa carrera en particular. Entonces, por ejemplo, el pensar en una práctica comunitaria que haga ver a los estudiantes que no solamente se puede educar en ciencias en una escuela, sino que a lo mejor también en la junta de vecinos, en qué sé yo, otros contextos diferentes, el poder pensar en que hay que llevar la ciencia a toda la población. Justamente en esta pandemia quedó archi demostrado, ¿no es cierto? Ojalá todas las personas, digamos, independiente de su contexto, hubiesen tenido más conocimiento en ciencia. Entonces, no solamente el conocimiento que se supone que uno adquiere en la escuela. Y por otra parte también el reconvertir el foco de la enseñanza de las ciencias duras, entre comillas, en términos de entender que la ciencia es una construcción humana, digamos, que está como tal permeada por cuestiones, por intereses, digamos, políticos, económicos, sociales, etcétera, por contextos que son también diversos, y yo creo que si ese enfoque se incluyera también desde los ramos de ciencia dura, con una visión mucho más crítica, digamos, y también más de acuerdo a las necesidades del territorio. Eso, yo pensaría entonces en una pedagogía más contextualizada, con herramientas digitales y más orientada, más al servicio, digamos, de lo que se necesita. Gracias, Corina. Vamos a darle la palabra a Denise, que tiene una pregunta, y ahí quizás Nicole y María José, si quieren también agregar elementos en esta pregunta que nos propone Paulina de cómo nosotros soñamos o pensamos o podríamos resignificar la formación inicial de profesores y profesoras de ciencias. Así que, Denise Quiroz, tienes la palabra, te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias a las tres expositoras por dar pie a esta interesante conversación. Y mi pregunta más bien va relacionada, yo creo que muy relacionada también a lo que se habló ahora último, en la última pregunta, principalmente al enfoque interdisciplinario y colaborativo que se destaca como importante para trabajar en la formación inicial docente. Principalmente en el sentido de que, por lo menos en mi perspectiva, creo que el punto de la idea interdisciplinaria y colaborativa debe ser, en el fondo, promover esta habilidad de poder trabajar en grupo con diferentes docentes, pero también llevar esa perspectiva interdisciplinaria al interior del aula de ciencias y conectarlo, por supuesto, con la educación científica. Entonces, mi pregunta va más bien relacionada a cómo es posible, en base a la realidad también de las mallas curriculares y formación actuales docentes, cómo esos dos aspectos efectivamente son trabajados en la formación inicial docente, y de no serlo, ¿qué cosa agregarían ustedes como para lograr desarrollar esas habilidades en los futuros docentes y docentes? Eso. Gracias, Denise. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, quisiera agregar preguntas que también nos han venido
llegando desde Facebook en relación con el trabajo colaborativo. Por ejemplo, algunos colegas nos preguntan cómo podemos asegurar el compromiso del establecimiento de los docentes para un trabajo colaborativo. Gianni Díaz nos pregunta cómo aseguramos el desarrollo de habilidades con menos horas y tanto de clases como de trabajo colaborativo. Entonces, creo que el tema de trabajo colaborativo es un punto que ha aparecido de forma muy recurrente y que quizás podrían, digamos, profundizar un poco al respecto. Así que escuchamos a nuestra panelistas. Nicole o María José tiene la palabra. ¿Quieres empezar tú, María José? Bueno, primero quería aportar un poquito a la pregunta anterior. Yo creo que cuando hablamos de la formación docente, me refiero como a los programas de la formación docente, hay algo que a mí me ha molestado desde siempre, desde que empecé con me ha molestado no así en gran medida, pero ha estado ahí constante, es de la forma en la cual aprendemos ciencia. En la universidad, algo que ya habían mencionado, que la universidad está muy escolarizada, pero aparte en cómo aprendemos los contenidos científicos. Y leyendo, investigando un poco para distintos trabajos y cosas por el estilo, nos damos cuenta de que efectivamente uno tiende a repetir el enseñar como aprendió. Entonces yo esperaría que en la universidad el aprendizaje de la ciencia, sobre todo para profesores de ciencia, pero en general debiera ser transversal, porque yo creo que mejora el aprendizaje de por sí, pero debiéramos dejar de aprender la ciencia de esta forma tan tradicional. Y es una crítica que hacemos constantemente, muchas veces en concreto a ciertos cursos, pero es transversal, yo creo, a las facultades de ciencia en Chile, que todavía tienen muchos elementos tradicionales de cómo vamos aprendiendo. Y si aprendemos así, pasar a contextualizar es un ejercicio que es como que pasa a ser como propio, que hay que desarrollarlo de habilidades personales, cuando en realidad podría trabajarse desde el comienzo en la forma en la cual se enfocan los cursos de ciencia. Entonces yo creo que igual ahí hay que hacer una revisión, y como insisto, no solo para la formación de profesores de ciencia, pero creo que es fundamental para nosotros para no tener que luego pasar un montón de tiempo tratando de sacarnos de encima la forma en la que aprendimos, porque vamos a caer mucho en esos errores. O sea, lo conversamos con mis compañeros durante las reflexiones que hacemos en los cursos, de que no nos damos ni cuenta y de repente estamos repitiendo algo que criticábamos en la palabra, luego lo replicamos en nuestras acciones, que bien nuestra experiencia es limitada, pero aún así ya tenemos cierta experiencia y nos encontramos siendo un poco contradictorios. Y eso no es solo de los estudiantes, sino que se ve también en muchos profesores. Gracias. Bueno, María José, te cuento que acá en el chat se abre un debate de que, digamos, quiénes deberían hacer estos cursos, ¿no? Si más bien lo hacen los didactas o debería ser una codocencia o cómo finalmente, digamos, se podría fortalecer esta formación disciplinar. Nicole, si quieres contestar alguna de las preguntas que hemos realizado, quizás aludiendo más al trabajo colaborativo que se ha indagado a través de la pregunta que hizo Denise y también de las personas que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook. Sí, bueno, con respecto al trabajo colaborativo, ya es un problema y es complejo hacerlo cuando uno está en el colegio. Simplemente estar en el colegio ya es complejo realizar el trabajo colaborativo. Por los tiempos, el tiempo siempre es el mayor problema. Nunca hay tiempo. Y colocarse ahora en la situación de que nos encontramos todos los profesores, ¿cierto?, en sus casas, ¿cierto?, y trabajando en teletrabajo. El trabajo colaborativo pareciera ser casi imposible, pero la verdad es que yo creo que hay que partir con cosas simples. Trabajar con tu colega a lo mejor de ciencias más cercano, trabajar en los departamentos, trabajar de manera en conjunta con todos los profesores de ciencia y tratar de unir lo que son los ciclos, por ejemplo, en primer, segundo ciclo, enseñanza media. Y posteriormente, cuando ya a lo mejor trabajas con los que son más cercanos a ti, comenzar a unir al resto. Profesores de educación física, porque son profesores de educación física y salud. Entonces ellos nos pueden entregar mucho a los profesores de ciencia, podemos trabajar sumamente bien. Ahora, yo creo que lo primero es tener la iniciativa, tener las ganas de poder hacerlo, y
y dejar estos paradigmas de que no se puede, que el tiempo, porque en realidad no nos come en realidad eso, siempre el que no podemos. Sí se puede, si uno quiere lo va a poder hacer, pero como digo, a lo mejor las circunstancias ahora no son las mejores. Partamos por los que realizan ciencias en tu colegio. Comenzando por ahí, cuando ya esté bien formado, tratar de realizar colaborativo con el resto de los docentes. Pero cuesta, pero yo creo que sí se puede. Por ejemplo, en uno de los establecimientos que yo trabajo, porque en el otro soy la única profesora de ciencias de media, en el otro colegio, claro, el trabajo por departamento es fuerte. O sea, somos un equipo y que trabajamos todo en conjunto y que tratamos de enlazar un poco lo que son los contenidos, más aún ahora que los tiempos son cortos, que las cápsulas que enviamos, que son a través de videos, tratar de relacionar las ciencias con el fin de que el estudiante vea como que es algo más bien transversal. En el otro colegio es más difícil, porque como dije, soy la única profesora de ciencias en media y trato de trabajar a lo mejor con matemáticas. Es un poco más difícil a lo mejor cuando los colegios son más chicos, pero es cosa de poder diseñarlo e intentarlo. Yo creo que el intentar es la clave. Eso. Ya, muchas gracias, Nicole. Vamos a darle la palabra a nuestra socia Marta Mora, que también tenía una pregunta. Marta. Hola a todos. Digo buenas noches porque aquí ya estamos a una hora más que allá en Santiago. Hace rato aquí es noche ya. Yo enumeré algunas cosas. La verdad es que lo encuentro fantástico haber escuchado a todos ustedes. Hay unas ideas fantásticas puestas ahí en el chat por las que estoy absolutamente de acuerdo. Uno, la escuela ya cambió. La escuela no va a volver a ser la misma y me alegra. Hace muchos años que muchos de nosotros esperábamos que la escuela cambiara. Soy profesora de Biología y Ciencias Naturales en 32 años, 26 años de docencia en aula. Sigo aprendiendo. Me encanta aprender y tuve, igual que María José, la vieja escuela de la Chile. ¿Qué pienso que podrían incorporar las instituciones, digamos, de educación superior para la formación de los nuevos colegas? Uno, la didáctica en la creación de material de autoaprendizaje. En mi caso tuve que aprenderlo a duras penas, a muchas horas de trabajo, sola, porque hace años que dediqué mi formación, digamos, dedicarla a la educación de adultos. Y en la educación de adultos tienes que crear material de autoaprendizaje. Y nadie te enseña. Y el contacto con el estudiante adulto, aquel que tiene poco tiempo, aquel que trabaja y estudia, entonces te hace pensar mucho en todo lo social que involucra, digamos, el aprender para esas personas. Entonces, en la universidad nunca nos enseñan, ni tampoco los cursos no nos enseñan a crear ese material de autoaprendizaje. Tampoco los estudiantes están preparados para aprender solos, ¿ya? O a ser guiados a través de un material o a través de una cápsula, ¿ya? Lo otro es que en las universidades, de verdad, yo creo que hay colegas ahí en estos momentos que comparten que están trabajando en las universidades, cierto, en formación, pero resulta, estimados, que se olvidan de aquellos que estamos en aula muchas veces, muchos años, que quizás no tenemos un doctorado, que quizás no tenemos un magíster, pero tenemos la práctica del aula, el estudio de campo que le llamamos en ciencias. Y resulta que las universidades no siempre abren las puertas a los docentes para que vayan a transferir su experiencia. Muchas veces sí se comunican con nosotros, pero para darnos cursos, para enseñarnos a cómo hacer clases. Pero hey, nosotros tenemos la práctica del aula. Acuérdense de nosotros, no solamente cuando hayan de repente proyectos en donde involucran a docentes. ¿Por qué? Porque nosotros, como docentes de aula, díganme por favor si estoy equivocada, pero yo he sentido en estos 30 años que nunca se han acordado ni las universidades ni el ministerio para tomarnos en cuenta
para la elaboración de los currículums. Ahí hay una gran tarea, Joana, de este grupo humano inmenso que somos nosotros en la sociedad, este grupo. ¿Ya? Las universidades debieran darle también, aparte de la formación, de la creación de material para autoaprendizaje, porque esto ya se requiere o sí, la formación desde el punto de vista digital. Porque nosotros juramos y creemos que los jóvenes todos se manejan súper bien en correos electrónicos, con las redes sociales. Con las redes sociales puede que sí, pero hay otras en las plataformas, las distintas plataformas, las distintas aplicaciones, en programación, en crear juegos, en crear material digital, porque nosotros debiéramos también saber crear nuestros propios materiales digitales, ¿ya? Y luego hay un punto muy importante que tocó una de las colegas allí, es la formación hacia lo socioemocional y la vinculación con el medio en el que ese profesor se va a desarrollar. En mi caso, por razones personales, y porque uno va viendo después que vas cumpliendo con tus necesidades y te va quedando un poco más de tiempo después de que criaste los hijos y los educaste, me empecé a involucrar en lo social y soy dirigente social indígena y he podido participar como profesora también en lo que se llama, ¿cierto?, el programa de educación, ya, para la lengua indígena. Pero miren, para lengua indígena, en donde he tenido que aprender montones de cosas, porque yo no hablo en lengua, pero nunca he podido participar para los programas de ciencia. Y resulta, entonces, que como dirigente me tuve que involucrar, porque hay tanta necesidad, que la única vía que de repente tienes para poder lograr aportar algo o conseguir recursos para cubrir esas necesidades, participar en las famosas, ¿cierto?, postulaciones a proyectos de fondos concursables, postulaciones de fondos privados, etc. Y resulta que hoy día me encuentro trabajando, apoyando a las organizaciones sociales que están en los establecimientos educacionales, de 15 establecimientos, para poder ayudar. Y eso lo creamos con otra colega que creyó en mi idea. Lo creamos con una colega matemáticas, que es directora de educación. Y hoy en día nos pilla la creación de esto en pandemia. Lo creamos a contar del 1 de marzo y se vino la pandemia. Y resulta que estamos full trabajo, como profesora de aula y como también, ¿cierto?, líder, para que otros líderes puedan participar con sus comunidades educativas para poder ayudar en necesidades, ¿cierto?, que tienen los niños en estos momentos, porque la última que anoté aquí es porque la desigualdad es tan grande, tan abismante, que cuando nosotros, mejor dicho, la sociedad logre acortar las brechas de desigualdad y cuando logremos mayor autonomía de nuestros estudiantes, entonces ahí recién vamos a poder decir que estamos un poco mejor. Hoy en día nosotros nos vemos enfrentados a que los estudiantes que pueden están conectados, están recibiendo nuestras clases. A Dios gracias, yo hace 10 años estaba ya tecnologizada y estoy funcionando a diario con 3 computadores y 3 celulares. Pero si no hubiese sido así. Lo otro es estimularlos y motivar a los colegas a que aquellos que no han tenido formación digital postulen a becas. Yo postulé hace unos días atrás a una beca Santander. Y hoy día, felizmente, con mucha alegría comencé un curso especial para profesores en formación digital. Y es de altísimo nivel. Y es gratis. Así que los invito a seguir aprendiendo. Y a que, Joana, esa tarea grande que tenemos, hace un catastro, hagamos un catastro de qué es lo que queremos nosotros los profesores de ciencias que reciban nuestros nuevos colegas. También nosotros podríamos formar una pequeña línea, nosotros, de colaboración, una línea de colaboración, una red pequeña dentro de este grupo que tenemos de mentorías para nuestros colegas que vienen iniciándose. Porque los que somos más viejos queremos que los más nuevos, oye, por último, hasta reciban nuestros libros el día de mañana, que no terminen por ahí en una biblioteca abandonada. Nuestros materiales didácticos, ya, nuestras experiencias,
y por qué no decir, ¿cierto?, ese trabajo colaborativo que a veces por años extrañamos, porque resulta que los profesores de ciencia, discúlpenme, somos parte a veces de tan pequeños equipos, como dijo Nicole, que a veces somos los únicos en el colegio. Y porque a veces hay colegios en donde no hay reuniones de departamento, porque nunca hay tiempo. Entonces, hay mucho por hacer, pero en este grupo humano maravilloso podemos crear cosas. Lo bueno de esto, como dijo Nicole, es que ahora nos estamos reuniendo más, que la tecnología nos permite estar en contacto. Entonces, aquellos colegas jóvenes, recuerden que siempre van a haber colegas más viejos que están dispuestos a entregar de sí, tanto conocimiento como experiencia, no sé, ¿ya? O motivación. ¿Ya? El área de las ciencias no puede seguir perdiendo tanto terreno como ya ha perdido. Tenemos una tremenda labor, tremenda. Desde el sur, acá afuera como en menos 6 grados Celsius más o menos, menos 6 o menos 8, un saludo y un abrazo grande a todos ustedes. Marta, muchísimas gracias por tu reflexión, muy bien recibida por todos y todas quienes estamos acá acompañando, digamos, esta sesión en Zoom. También una buena, digamos, recepción que hemos tenido de las personas que nos están acompañando en la transmisión de Facebook. Coincidimos en muchas cosas contigo y te agradecemos tu sinceridad de hacer un llamado a las instituciones que forman profesores y profesoras de ciencias a reconocer las experiencias, los conocimientos y reconocer las vivencias de personas que han, digamos, desarrollado su actividad por muchos años y que efectivamente, como tú señalas, nos pueden proporcionar elementos muy significativos para repensar y reformular esta formación inicial de profesores y profesoras. Así que yo te agradezco muchas tus palabras y también la invitación. También te agradezco esa conexión que tú haces. Corina ya hablaba de lo territorial, de lo comunitario, pero que también tú dentro de tu rol social nos muestras cómo el rol de profesora o profesor también está conectado con la cultura, ¿no? Con la cultura, por ejemplo, de los pueblos mapuches, de los pueblos originarios, pero también con las distintas culturas que coexisten acá en este momento en Chile. Así que yo agradezco mucho tus palabras. Nuestros socios y socias también expresan sus agradecimientos a través de las redes y creemos que es una instancia muy importante. Acá decían de que las instituciones que formamos profesores y profesoras no solamente nos vinculemos con nuestros egresados para llenar encuestas, acá señalaban, y que pensemos que son lo único que existe, sino que efectivamente abramos estas nuevas posibilidades. Así que muchas gracias por tu intervención. Bueno, han llegado las últimas preguntas de las personas que nos están acompañando de distintos lugares a través de la transmisión de Facebook. Hay una pregunta de Samuel Aravena que le voy a pedir a María José que la responda. Él pregunta particularmente para aquellos estudiantes que estudian en último año, ¿cuáles son los elementos teóricos o prácticos que están priorizando actualmente en la formación de profesores y profesoras de ciencias, especialmente en los últimos años de la carrera y que ya están próximos a ingresar al sistema laboral? María José. Ya. Bueno, yo considero que durante el último año y durante los 2 años, creo que hay un micrófono abierto, son principalmente, yo creo que lo principal es la reflexión. Nosotros en los últimos años ya terminamos, la mayoría ya estamos terminando con los ramos científicos como tal, así concretos, no sé, ecología, ese tipo que tienen conocimientos científicos concretos, y ya estamos en otro momento donde empezamos a reflexionar sobre la didáctica, sobre cómo llevar estos conocimientos al aula, sobre cómo contextualizar. Lo cierto es, eso sí, que desde el año pasado, y esto afectó a mis compañeros, yo no estaba en Chile en ese momento, pero el estallido social interrumpió los procesos y luego ahora viene la pandemia, y entonces la reflexión se ha vuelto aún más importante.
había un trabajo antes, estaba planteado como un trabajo, mucha observación, están las prácticas profesionales, entonces hay varios elementos ahí que se están reforzando, que es más como posicionarnos como profesores, cambiarnos la ropa de estudiante y empezar a creernos un poco más el cuento de que somos profesores y que tenemos que tomar la responsabilidad del aula. Y ese es el ejercicio en el que se basan los últimos años. Pero el contexto actual nos ha puesto en una situación bastante compleja y también muy compleja para las personas que coordinan nuestra carrera, porque hay que repensar los cursos, porque hay que mantener andando el semestre y cómo lograr los aprendizajes que se esperaban cuando ya el contexto es completamente distinto. Y eso es un ejercicio que hemos tenido que hacer, del cual hemos tenido que participar bastante los estudiantes. En ese sentido, ha habido muchas instancias, no es como que los profesores han llegado con esto es lo que van a hacer y las soluciones, sino que ha sido mucha conversación, mucho análisis de la situación, y la verdad es que en este momento, y lo conversamos hace como 3 días atrás con el resto de mis compañeros, nosotros hemos sentido que hemos aprendido mucho. A pesar de todo el problema y de los cambios de enfoque, hemos estado aprendiendo. Hemos también aprendido a lidiar con nosotros mismos. Eso es algo muy importante, que de repente pasamos por alto. Hemos tenido que mucho lidiar con inseguridades. Esta situación actual y ir a la práctica, nosotros anhelábamos la práctica, en general todos estábamos anhelando ir a los colegios porque tenemos inseguridad respecto a nuestras habilidades. Yo personalmente tengo inseguridad respecto a cómo me puedo vincular con los estudiantes y que tengo que estar ahí para vivirlo. Y lo cierto es que este contexto las ha incrementado, pero hemos trabajado y nos hemos enfocado en esas cosas también. Las discusiones se han también llevado a cómo estamos tratando, como lo decía, de aprovechar este contexto para convertirlo en aprendizaje. Y respecto, bueno, esos serían como los elementos teórico-prácticos que yo considero más importantes. O sea, se han desarrollado elementos teóricos, se ha pensado, rescato mucho las palabras de la profesora Marta, del valor de la experiencia y el cómo se transmite esa experiencia en este semestre ha sido fundamental para nosotros, porque al no poder ir a los colegios hemos tenido que mantener diálogos con profesores para poder levantar información, para poder seguir reflexionando sobre lo que pasa en el aula y cómo ellos están viviendo este contexto, y no podría ser posible si es que no hubiera la disposición de profesores en ejercicio de participar de la formación, y yo creo que ahí hay un interés genuino. O sea, la mayoría de nosotros nos hemos encontrado con profesores muy dispuestos a responder nuestras preguntas, a tratar de transferir su experiencia de alguna manera, pero también ha sido como muy espontáneo, porque las condiciones así lo hicieron, pero sería mucho más enriquecedor si estuviera plasmado en los programas. El valor de la experiencia de los profesores que ya están ejerciendo, yo creo que ahí hay una falencia que tendríamos que suplir y que durante los últimos años precisamente se vuelve fundamental. Que un poco la práctica trabaja con eso, pero no solo apoyarlo en la práctica. María José, muchas gracias por tu intervención. Vamos a ir con una pregunta para Corina, se la vamos a pedir a ella que la responda. Jaime Solís nos pregunta, ¿cómo creen que las distintas carreras que participan en la formación docente deberían integrar el desarrollo de habilidades socioemocionales en nuestros y nuestras futuras docentes? Uy, qué difícil pregunta. Primero quisiera acotar en relación a lo que decía María José y Marta. Yo creo que esta transformación de la educación, ojalá que transforme también el vínculo entre la universidad y la escuela. Yo creo que eso también debiese ser algo que se transforme, digamos, muy grandemente y que involucre justamente esta valoración de la experiencia, que yo creo que es muy, muy relevante. Hoy las habilidades socioemocionales, yo creo que de alguna manera, hasta donde yo me he metido poco en el tema, entonces no sé mucho al respecto, pero me imagino que de alguna forma estas habilidades socioemocionales, que en el fondo tienen que ver con ciertas como actitudes también, ¿no es cierto? Ciertos comportamientos, se aprenden por modelación también, creo yo. Entonces, hay ciertas cuestiones como la justicia, como la equidad, como el respeto, la colaboración, que si nosotros queremos de alguna forma enseñar esos valores, por ejemplo, que los estudiantes sean capaces de ser empáticos, por ejemplo, de ponerse en el lugar del otro, etcétera, son cuestiones que debiésemos nosotros, como formadores de profesores, partir por hacer nosotros, digamos. Evidentemente no podemos enseñarle a los estudiantes a ser empáticos o a ponerse en el lugar de los otros si nosotros no nos ponemos en el lugar de ellos, etcétera.
Yo creo que esa es una primera cuestión, que debiésemos transformarnos los formadores de profesores. Tendríamos que nosotros cuestionarnos primero cómo somos nosotros con nuestros estudiantes. Y claro, y generar yo me imagino que hay ciertas actividades, digamos, de manera explícita. Yo me imagino que es un poco lo mismo que pasa con las habilidades, que mientras uno no las explicita y reflexiona acerca de eso, es quizás más difícil de aprender. Entonces, me imagino que en el tema socioemocional, el abordar explícitamente las emociones también debiese ser algo que hagamos. Yo tengo colegas, que sea reiterativa, pero de nuevo el PRETEC, que hace muy recurrentemente la pregunta a los estudiantes acerca de cómo se sienten, por ejemplo. Que es una pregunta que no es la típica pregunta que uno hace en una clase. Entonces, ese tipo de cosas, como hablar abiertamente de los sentimientos, por ejemplo, o de cómo uno se siente frente a ciertas situaciones, etcétera, el explicitar este componente emocional, y por otra parte modelar aquellas actitudes, comportamientos que nosotros nos gustaría que tuviesen nuestros estudiantes. Yo creo que esa puede ser alguna vía, pero como digo, no soy especialista en eso, así que no lo sé. Gracias, Corina. Bueno, hay dos últimas preguntas que tienen que ver más bien con las prácticas, que no esperamos, digamos, es un tema mucho más profundo que no vamos a agotar, digamos, en este café. Sin embargo, le voy a pedir a Nicole que si quiere, digamos, comentar algo con respecto a la pregunta que nos propone Paulina Bravo, que dice qué elementos son esenciales para la formación de profesores de ciencias en el contexto de la práctica pedagógica, considerando que la práctica en este contexto es difícil de realizar. ¿Qué elementos deberían atenderse? Y Karen Ana Balón también nos pregunta sobre cómo se podrían evaluar las experiencias prácticas considerando los diferentes contextos en que éstas se desarrollan actualmente. Así que, Nicole, si tú quieres de alguna u otra manera compartir algunas ideas en torno a estas dos preguntas, te escuchamos. Bueno, voy a partir con la segunda. He intentado que los estudiantes realicen prácticas en su propio hogar, por ejemplo, segundo medio de soluciones. Ahora, evaluarlas es sumamente difícil porque hay mucho tráfico de respuestas. Por lo tanto, no vas a saber a ciencia cierta si el estudiante que te respondió es su respuesta. Por lo tanto, en eso es un poco complejo. Lo que he solicitado es fotografías, evidencias que me digan que lo hicieron con su mejor cara. En realidad es difícil, ellos como que no quieren mucho, pero lo realizan, porque al final uno se lo pide. Entonces, evaluar experiencias prácticas en estos contextos, yo creo que asegurarse primero que el estudiante lo está haciendo. Yo creo que eso es lo primero, porque es sumamente fácil que se pasen las respuestas. Siempre hay algunos que trabajan. Entonces, evidencia, fotografías que lo hicieron y lo hacen. Y eso, y luego ellos de realizarlo, porque como no todos a lo mejor quieren, luego de realizarlo comienzan a sorprenderse y comienzan a preguntarte. Entonces, lo que ves es que los estudiantes que a lo mejor no querían realizar la práctica en su casa, son los que más se sorprenden y son los que más te van a preguntar. Entonces, porque tienen que enviarte la evidencia de que lo realizaron. Por eso al menos yo utilizo. Espero que a Karen le pueda servir. Con respecto a qué elementos son esenciales para la formación de profesores de ciencia en este contexto, yo creo que me voy a recordar un poco de cuando yo estaba estudiando. Yo creo que los ramos de pedagogía, uno en la universidad como que los deja un poquito de lado, como que te preocupas a lo mejor de las ciencias exactas, pero al final del día, cuando tú te vas a enfrentar a tu práctica, son los que te sirven de una manera asombrosa. Orientación educacional. Este año soy profesora jefe de 2 cursos. Es algo totalmente complejo. Tengo 25 años y tengo 2 jefaturas. Entonces, le voy a dar las gracias a mi profesor de orientación educacional porque
los ramos pedagógicos en la educación, cuando uno se prepara para ser profesor, van a ser tu base, van a ser tu base. Recuerdo, por ejemplo, los de psicología de la educación, que uno realizaba el ejercicio, no tomaba a lo mejor mucho en cuenta, pero eso es lo que te va a servir y vas a estar después buscando tus apuntes. Porque más allá de ser un profesor que entrega ciencia, eres el que va a estar ahí para escucharlos, va a estar ahí para cuando te vayan a contar cualquier problema que les suceda, porque uno tiene que estar sumamente pendiente en este momento. No los ves, no sabes qué le está pasando. Hay que estar pendiente, hay que estarlos llamando. Es difícil poder saber qué le ocurre por teléfono. Entonces, yo siento que las herramientas y los elementos que van a tener que existir de ahora en adelante es cómo apoyar de manera emocional a tus estudiantes. Cómo generar este apoyo emocional cuando nosotros también nos encontramos sumamente complejos en esta situación. O sea, yo, al igual que la profesora Marta, que le agradezco su opinión y le agradezco que esté acá también, yo también tengo 2 teléfonos y me vuelvo loca contestando el celular, Entonces, si yo estoy en esta situación, me imagino cómo estarán mis estudiantes. Por lo tanto, yo siento que los elementos de la formación que deben existir ahora es cómo generar este apoyo emocional que requieren los estudiantes y que lo han requerido siempre. Ahora a lo mejor estamos en una pandemia, pero los estudiantes siempre han requerido eso de nosotros. Y que a lo mejor por ser profesores de ciencia a lo mejor somos más fríos, pero ellos igual lo necesitan. Necesitan que uno esté ahí. Y más en estos momentos. Cuando te dicen, profesora, no puedo entregar la actividad porque se me cayó el internet. Estar ahí, estar como profesor, contener. Eso yo creo que es uno de los elementos que debe existir. Gracias, Nicole. Bueno, vamos a dar por terminado el conversatorio, pero todavía no se desconecten porque tenemos algunas actividades todavía pendientes. Lo primero que quería también, bueno, en primer lugar agradecer a nuestros panelistas por compartir la experiencia, por intercambiar las ideas, pero también contarles que esta pregunta que orientó nuestro conversatorio en el día de hoy, nuestro café virtual, que estaba evocado a hablar sobre cuáles son los principales desafíos para la formación inicial de profesores y profesoras de ciencia en el contexto actual de emergencia sanitaria y crisis social. Fue una pregunta sobre la cual también pudimos recopilar información a través de las ideas que tenían nuestros socios. Y yo lo que he logrado quizás para poder sistematizar estos desafíos, no con el ánimo de declarar ¿sí? cuáles son los desafíos que debemos seguir, sino más bien con el ánimo de abrir la discusión y de repensar a propósito de este contexto una nueva formación inicial de profesores y profesoras, ¿no? Esta pregunta que nos hacía Paulina de soñar, cómo debería ser, pensando que efectivamente este contexto de crisis nos supone muchos desafíos, pero también nos invita a replantearnos otras formas posibles de pensar la formación de profesores y profesoras. Entonces, en este contexto, para ir sintetizando, yo lo que logré identificar fueron 4 puntos que podríamos discutir, abrir en torno a estos desafíos. Hay un punto más bien epistemológico que tiene que ver con esta necesidad de cuestionar y transformar la enseñanza de las ciencias desde un enfoque tradicional, particularmente, como lo señalaba María José, esta necesidad de repensar, de reajustar, de mirar nuevas posibilidades sobre cómo se enseñan las disciplinas científicas, ¿no? Buscar nuevas estrategias que motiven a aprender ciencias en contextos complejos. Un segundo punto, hay una dimensión también didáctica, que si bien, digamos, se tocó poco en este conversatorio, sí apareció con mayor recurrencia en las respuestas de nuestros socios y socios, que tiene que ver con el énfasis en considerar la evaluación como una oportunidad para retroalimentar a nuestros estudiantes, tanto en las carreras de pedagogía como en el sistema escolar, y pensar en definitiva una evaluación para el aprendizaje, crear condiciones para un adecuado seguimiento y monitoreo, ¿sí? También se habló aquí de la necesidad de contextualizar la enseñanza de las ciencias, un poco a propósito de la situación que vivimos, y conectarnos con los otros, bien sean en un contexto familiar, local o comunitario, ¿no?
Algo de lo que sin duda también se ha conversado mucho es acerca de valorar el aporte de las tecnologías de información y comunicación, valorar las ventajas que tiene estos nuevos formatos a los que nos hemos tenido que ver enfrentados, la educación a distancia, la necesidad de que todos y todas, independientes de nuestra generación, de nuestras experiencias, nos tenemos que evocar y convocar a manejar, a acceder y a usar herramientas digitales. El tercer punto a destacar es esta necesidad de situar este triángulo del cómo, el qué, el cuándo, en el quiénes, ¿no? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Acá hemos hablado mucho de la necesidad que tenemos de repensar quiénes son nuestros estudiantes, cuál es su bienestar, en dónde están ubicados. También pensar en la necesidad de fomentar la autonomía y en definitiva, bueno, algo de lo que se ha hablado mucho, priorizar el bienestar emocional de estudiantes. Y finalmente, un punto muy importante es esta necesidad de resignificar el rol docente, ¿no? En todas las intervenciones hemos visto que se destaca la necesidad de pensar un profesor y una profesora de ciencias que sea capaz de trabajar colaborativamente, situarse en un contexto comunitario, trabajar con los otros y con las otras, promover una especie, digamos, de interdisciplinaridad. Que también sea capaz de pensar y cuestionar sobre su propia práctica, pero también reconocer cuál es su experiencia de vida. Dentro de la conversación también, un tema no menor es que la actividad científica también tiene un rol político y social que está muy fuertemente marcado en esta formación de profesores y profesoras de ciencia, especialmente pues en una sociedad en la que estamos, en donde pues desafortunadamente no hay garantía de la igualdad de condiciones para todos y para todas, ¿no? Entonces, por último, terminar con esta invitación que se nos hace principalmente a las instituciones formadoras de recuperar el conocimiento y la experiencia de profesores y profesoras que han trabajado con mucha, digamos, anhelo, que han construido toda una cantidad de experiencias que pueden enriquecer y colaborar, no solamente en este contexto, sino que puede colaborar de forma, digamos, mucho más pertinente y factible porque tiene una conexión con la realidad en los procesos de formación que estamos realizando en las universidades. Así que agradezco muchísimo la intervención. Los invitamos también a seguir continuando discutiendo sobre este tema, particularmente en las prácticas en un próximo café. Y antes de que se vayan, todavía no se vayan porque no hemos terminado, vamos a darle la palabra a nuestro presidente, al doctor Carlos Vanegas, para que cierre el café. Les pido que por favor no se vayan a ir hasta que terminemos la transmisión y que se queden para aspectos técnicos de nuestra sociedad. Carlos. Sí, bueno, volver a saludar a todos y a todas. Definitivamente, gracias Joana por la excelente síntesis que hace. Estamos frente a un nuevo escenario educativo, una nueva escuela, una nueva universidad, y eso pone en tensión todo lo que tiene que ver con la formación inicial de profesores y, por supuesto, la formación continua de profesores. En nombre de el equipo directivo de la sociedad, agradecemos muy especialmente a Nicole, a María José y a Corina por los aportes que hicieron hoy y por cómo generaron un montón de inquietudes para seguir avanzando. Muchas de ellas siguen latentes e incluso en Facebook siguen muchas preguntas que podemos seguir entrando a comentar porque el video va a estar disponible para todas y todos. Entonces, seguir alimentándonos de esas preguntas y seguir complementándonos en este desafío que estamos enfrentando. También aprovechar que está Corina para felicitar al grupo Pretec. Muchos de ellos son socias y socios y han aportado muchísimo a que la sociedad siga avanzando, así que felicitaciones por la iniciativa y por darle continuidad a los aportes que hacen a la enseñanza de las ciencias en el país. Voy a aprovechar también para saludar al doctor Luis Niño y al doctor Francisco López, y los saludo especialmente porque ya que hay muchas personas que se conectan de otras regiones que no es la metropolitana, los tengan a ellos de referencia. El profesor Luis Niño es nuestra ancla a la sociedad de toda la zona sur. Él es la persona que recoge todas las inquietudes y las lleva a la mesa directiva para poder generar las instancias de formación.
Y el doctor Francisco López hace la misma función, pero con toda la zona norte. Entonces es muy importante que los tengan a ellos de referencia para hacernos llegar todas sus inquietudes y recomendaciones. Finalmente, volver a agradecer a Joana por el trabajo, la gestión y todo el dinamismo que le dio a este encuentro. A Lorena Rojas, que es nuestra directora de formación y que ha estado detrás también mirando todos los chats, las preguntas. Y a nuestra directora de comunicaciones, Paula Urrutia, por todo el trabajo que hace en las redes sociales y hoy cuidando que el Facebook y las personas que están viéndonos y escuchándonos a través de Facebook también sean tenidas en cuenta en este espacio. Para cerrar, invitar a todas las personas que nos están viendo y que se preguntan cómo hacerse socios, cómo hacerse socias, visiten nuestra página web www.scheck.cl. Allí están todas las indicaciones para que se sumen a esta causa común, a este trabajo colaborativo, a este trabajo entre pares, a este trabajo entre formadores de profesores, futuros profesores. Tenemos una gran comunidad donde valoramos las voces y las perspectivas de todas y todos. Un abrazo, muchísimas gracias y esperamos verlos en un próximo Café de la Sociedad Chilena de Educación Científica.